Somos Comunidad Red, una familia cristiana que busca vivir el Evangelio de Jesús y redescubrir la manera de ser iglesia en el mundo actual. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes oficiales y realizar sus aportes y ofrendas en la cuenta que dejamos siempre acá abajo en la descripción. El día de hoy nuestro pastor Dani nos tiene un tema muy interesante y significativo, que se titula Ven y Ve. Pero antes de eso, vamos a alabar a nuestro Dios junto al equipo de Comunidad Red. Eres bienvenido aquí, tal y como eres puedes venir. Hoy queremos juntos sentir su presencia aquí. Eres bienvenido aquí, aunque tengas dudas puedes vivir lo que Él preparó para ti, solo para ti. Porque en su mesa nadie queda fuera. Bienvenido a casa, ven y demos gracias al Señor que nos rescató y en su amor nos dio
Amén, qué alegría poder estar hoy día cantando junto a ustedes. Nosotros somos Comunidad Red, una familia de jóvenes, universitarios y profesionales que buscan vivir el Evangelio de Jesús de manera relevante y redescubrir lo que significa ser iglesia en el mundo actual. Estamos muy contentos de poder compartir este momento de adoración junto a ustedes, poder juntarnos como amigos, como hermanos, poder cantar a ese Dios de amor que está con nosotros caminando paso a paso. Nuestro amigo, nuestro compañero, aquel Padre que se preocupa de cada una de nuestras necesidades, que nos da su amor, de su paz. Y queremos cantar esta linda canción con ustedes. Paz conmigo. Rodeada de tu amor y paz, siento tu presencia como el aire al caminar. Sé que estás aquí, me llenas de ¿por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por
Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien allí detrás de la pantalla. Hace tiempo no estaba con ustedes aquí para compartir un tema especial. Me he disfrutado todos los temas y los invitados que hemos traído a Comunidad en Adoración. Benja Guerra, que estuvo el sábado antepasado con nosotros, fue muy especial compartir un tema que llegó al corazón. El líder aquí del ministerio universitario adventista acá de la zona, así que estuvo muy bonito tenerlo. Quiero agradecerle a él, también a Jenny, que estuvo el sábado pasado, que sin duda tocó nuestro corazón con su mensaje, con su experiencia. También Dani Gallardo, que estuvo hace 3 sábados atrás, y yo me las he disfrutado todas. He estado allí muy atento y he estado también recibiendo el mensaje de Dios. Creemos que Dios habla a través de la comunidad, Dios habla a través de todos nosotros, y tu historia, mi historia puede ser una bendición para nuestra vida. Así que estamos contentos de comenzar un sábado más. El tema de hoy se viene muy especial, hemos orado para que pueda tocar tu corazón, así que si es primera vez que nos visitas, siéntete en casa. Somos una comunidad que busca vivir el Evangelio de Jesús y redescubrir la manera de ser iglesia en el mundo actual. Así que ponte cómodo, trae una mantita si tienes frío, invita a tu familia, comparte este estreno, porque el tema de hoy, de hecho, mientras lo estudiaba, mientras lo preparaba, trae como detalles de la historia, específicamente la historia de Jesús, que nunca antes yo había visto. Por lo tanto, creo que puede aportar mucho también a tu vida, y es nuestra oración que así sea. Así que en este momento quiero empezar contándote que el sábado pasado estuve súper contento porque nos pudimos juntar como comunidad red sábado en la tarde allí en el pastito de una de las universidades con los que estamos acá en Concepción, y fue súper emocionante, ¿sabes? Porque ahora en Chile la pandemia está quizás en estos tiempos quedando atrás porque hay menos casos, están muchos ya vacunados, por lo tanto hay más libertades para poder reunirse, y el sábado pasado fue la primera vez que nos reunimos después de tanto tiempo simplemente online con esta comunidad acá de Concepción. Y sabes tú que hubo gente que conocí ese día que solamente la había visto por Zoom, por la comunidad en estudio que hacemos a las 10:30, y fue súper emocionante. Por ejemplo, cuando llegó la Vero, por ejemplo, que si está aquí la saludamos también, le mandamos saludos, y al abrazarla, y me acuerdo que mi esposa se emocionó incluso de poder salir desde la pantalla a conocernos ahora presencialmente. Lo mismo me pasó con la Fran, con el Joaquín, y también Evelyn, que también hemos estado estudiando la Biblia ahí en la comunidad, y nos conocimos también hace poco ahí en su casa y nos dimos un abrazo con la familia y fue súper especial. Y hace poco conocí al gran Benja Osandón, que también es parte inclusive de la directiva aquí de Comunidad Red y que ya se vino a estudiar a Concepción. Y nos juntamos esta semana, así que le mando saludos al Benja. Y fue súper emocionante vernos también. Ahí parecía como una cita a ciegas, ¿no? Porque nosotros nos habíamos conocido solamente por Zoom, ya nos consideramos amigos, parte de la familia. Y ahora conocernos presencialmente fue súper especial. Los encuentros son emocionantes, es algo muy bonito. Yo creo que aquí familias están teniendo encuentros que hace mucho tiempo no tenían. Por todo esto de la pandemia, quizás habían familias que se habían separado por mucho tiempo, por prevenir el contagio, no se veían. Y ahora, al menos en nuestro país, la situación se ha dado para poder hacer más estos encuentros. ¿Sabes qué? Yo esta semana me preguntaba un poquito cómo entender el encuentro con el Jesús de la Biblia. ¿Cómo poder realmente tener un encuentro con Él, ¿no? ¿Cómo encontrarnos con aquello que hizo que el cristianismo del primer siglo sea algo tan contagioso? Yo no sé si tú te has puesto a pensar, porque yo pensaba en el sábado pasado, mientras nos juntábamos, mientras después comíamos con parte ahí de la comunidad, en cómo habrá sido hacer iglesia y participar de esa iglesia naciente del primer siglo, ese movimiento que fundó Jesús, que en muchos aspectos es completamente diferente a las iglesias que vemos hoy. O sea, las iglesias de la antigüedad no tenían estructuras, no se había institucionalizado todavía el tema, era muy orgánico de estar en casas, compartir la mesa, no habían equipos de sonido, una alabanza espectacular, no habían redes sociales con el cual podía compartirse el mensaje. Entonces yo estaba pensando qué es lo que hizo y cuál fue el encuentro que tuvieron estas personas con Jesús, que hizo que este cristianismo sea tan contagioso. De hecho,
estaba viendo que algunos estudiosos dicen que el cristianismo se multiplicó de tal forma que de pasar a 12 discípulos, ¿no? Después, cuando terminó el primer siglo, esos 12 se convirtieron en 30.000 cristianos, y después, cuando terminó el segundo siglo y pasó al tercer siglo, ya no eran simplemente 30.000, sino que eran 30 millones de cristianos. Imagínate, de 12, pasar después de un siglo, simplemente 100 años, a 30.000 y después a 30 millones. ¿Por qué? Sin redes sociales. Esto parecía una pandemia, ¿no? Esto parecía una pandemia que nada lo paraba, el movimiento del cristianismo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hacía? Sin redes sociales, sin una culturalidad como tenemos hoy, interconectada. ¿Cómo? ¿Qué era lo que hacía que este cristianismo sea tan contagioso? Y hoy vamos a entrar de lleno en el origen de esto, en el punto cero, ¿no? En el epicentro de este movimiento. Pero antes quería mencionarte algo que estaba reflexionando esta semana. Sabes que cuando uno abre la Biblia y se empieza a estudiar los mandamientos, de hecho lo estábamos estudiando ahí con la Fran, con Joaquín, que estamos estudiando un poquito esto. Es interesante que los mandamientos, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, tú la vas a encontrar redactada, estos 10 mandamientos, en Éxodo 20. Y yo el otro día preguntaba, ¿no? Cuando eras chico, por ejemplo, ¿te gustaban las reglas? Como que a nadie le gustaban las reglas, ¿no? Que no sé, que uno salga a jugar y tus papás te digan ya, hasta esta hora nomás, y tienes que entrar, y eso era una regla. Y cuando hay reglas, como que nos dan ganas de romper la regla, ¿no? Pero ¿sabes tú qué me llama mucho la atención? Estos 10 mandamientos, no los vamos a estudiar, no es el motivo de estudio del día de hoy, pero sí me llama la atención cómo comienzan los 10 mandamientos, que al final la ley de Dios, los mandamientos, es el reflejo del carácter de Dios, es el reflejo de la voluntad de Dios, que al final es cómo vive la gente que quiere vivir según el reino de Dios, según la voluntad y los deseos de Dios. Pero es interesante que los mandamientos no comienzan con restricciones, sino que comienzan con una declaración muy hermosa que está en Éxodo 20, del 1 al 2. Dice que Dios habló, y generalmente esto se salta, comenzamos a estudiar los mandamientos desde el 3 en adelante. Pero es interesante que aquí dice que Dios habló y dijo lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Esto tan simple para mí hoy es la base del resultado de vivir según la voluntad de Dios, de tener un encuentro con Dios. Todo parte de aquí. Mira las acciones de Dios. Primero dice que yo soy el Señor tu Dios, y después dice yo te rescaté, te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. Todo comienza con entender quién es Dios. Dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién es Dios? Responder estas dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué hizo por ti? Que te rescaté, que te saqué de Egipto. Y la consecuencia de esto es vivir según su reino, vivir según su voluntad. Interesante que siempre nosotros como que nos saltamos esto, pero esto es la esencia de ese encuentro que nos puede dar vida. Esto de saber quién es Dios, preguntarnos, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y qué hizo por nosotros? ¿Sabes que para conocer a este Dios, y vamos a responder hoy parte, quizás muy pequeña, pero puede ser muy reveladora para ti, esto que vamos a estudiar hoy, parte de quién es Dios, quién es el Dios que presenta la Biblia. Y para conocer quién es Dios, para saber quién es Él, hay que ir al centro, ¿no? Al centro, al punto de origen, donde comenzó esta pandemia, ¿no? Generalmente se trata de buscar ahora el paciente cero, ¿no? ¿Quién fue el primero y por ahí se habla de que están llegando ya ese paciente cero, que están entre opciones por ahí? Estaba estudiando eso. Hoy vamos a tratar de estudiar dónde está la esencia que fue este movimiento tan contagioso y tratar de ir a ese encuentro, ¿no? A ese paciente cero. Y para conocer quién es Dios al final, hay que observar la vida de Jesús. De hecho, la revelación más grande a nivel que nosotros podamos comprender de quién es Dios es Jesús. Jesús nos muestra cómo es Dios, quién es Dios, a nivel
al máximo nivel que nuestra mente lo pueda asimilar. Y sabes que entre los evangelios que se escribieron, porque en la Biblia hay 4 historias de Dios, que uno las puede ver ahí de Jesús, que uno cuando las estudia te das cuenta que las 4 tienen objetivos diferentes. De hecho, tú te das cuenta, por ejemplo, que Mateo, que es el primer evangelio, Mateo escribió con un fin, que era poder convencer a los judíos de aquella época de que Jesús era el Hijo de Dios. Y esa era su agenda, ese era su objetivo. Mientras que Marcos, que es un evangelio más cortito, es como, no sé, ver las historias de Instagram de Jesús, ¿no? Como un paseo rápido por la vida de Jesús que se centra mucho en las emociones de Jesús también. Lucas, por su parte, es un evangelio que habla un poquito más acerca de detalles de Dios. De hecho, Lucas era médico, se dice, y por lo tanto tiene muchos detalles y intentó presentar un relato ordenado de la vida de Jesús cronológicamente. Pero Juan, a mí me gusta mucho Juan y de hecho vamos a estudiar un poquito Juan el día de hoy. Juan tenía otro propósito. Y por eso a mí me gusta mucho estudiar y encontrarme con el Jesús que presenta Juan. Porque Juan, el propósito que él tenía era escribir un relato para aquellos que no iban a conocer a Jesús presencialmente, pero que iban a llegar a creer en él. Y ahí estamos tú y yo. Por eso vamos a estudiar un poquito Juan y vamos a tratar de entrar en este origen de cómo comenzó todo. Y yo quisiera que abramos la Biblia, quizás aquí puedes también acompañar la lectura, tú puedes buscar la Biblia, la idea es poder volver a la escritura, a la Biblia y poder ver algunas cosas interesantes. Vamos a leer Juan desde el capítulo 1, versículo 35 y vamos a ver cómo Jesús comenzó a llamar a los primeros discípulos según esta visión de Juan. Y vamos a ver que la intención de cómo nos presenta Juan, hay detalles que pueden cambiar tu percepción de las cosas. Y de hecho me gustaría, antes de poder leer ya la Biblia, poder hacer una oración contigo. Si te parece, vamos a orar. Señor, en este momento vamos a leer la palabra de Dios, tu palabra. Y hoy quisiera pedirte que no sea yo el que pueda hablar al corazón de las personas, sino que seas tú. Que podamos alinearnos con tu voluntad y que hoy puedas revelarnos algo que pueda hacernos sentir que tenemos que buscar más de ti. Que no nos quedemos en el lugar donde estábamos antes de ver esta transmisión, este estreno, sino que podamos tomar decisiones importantes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 1:35 dice así: Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista, que fue uno de los que preparó el camino de Jesús, que comenzó a bautizar ahí en el desierto y comenzó a preparar el camino para que la gente se encontrara con Jesús. Dice que estaba Juan con 2 de los discípulos de Juan el Bautista, 2 de sus discípulos. Dice que al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, o sea, lo identificó. Versículo 37. Dice: cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó a esos discípulos: ¿qué buscan? Interesante pregunta. ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Y aquí rabí significa maestro, maestro. ¿Dónde te hospedas? Y Jesús les dice: vengan a ver. Ven y ve, les contestó Jesús. Hay aspectos interesantes que podemos destacar aquí. Lo primero, la pregunta de Jesús tremenda. ¿Qué están buscando de mí? ¿Qué buscan? Y yo creo que esa pregunta hace eco y traspasa los siglos y también puede ser significativa para nosotros. ¿Qué buscas tú en Jesús? ¿Cómo fue cuando te encontraste primero con el mensaje de Jesús? ¿Qué buscas al estar participando de esta iglesia online? ¿No? Quizá eres como esa gente que busca algún milagro en su vida, que cumpla tus expectativas, tus deseos, que llene un vacío ahí en tu corazón, que puedas junto con Él darte ese power para cumplir tus sueños, que te dé prosperidad, fama. ¿Qué estás buscando? Jesús les pregunta, lo primero que les pregunta a estos futuros discípulos: ¿qué buscan de mí? ¿Qué están buscando? Y aquí me detengo un poquito a ver, y esto, mira, atento a este detalle. Este primer discípulo, que después se aclara que era Andrés, le dice maestro, le dice rabí. ¿Qué es un maestro?
Maestro es alguien que tú admiras, ¿no? Algún profesor, alguien del cual puedes aprender algo. O sea, lo que los primeros discípulos, Andrés, estaban viendo es que Jesús era alguien digno de imitar. Jesús sabía mucho, lo admiraban, o sea, maestro. Cuando recién empezaron a conocer a Jesús, y quizás en tu vida tú has pasado por este proceso de observar a Jesús y verlo como, wow, alguien digno de imitar. Su filosofía de vida te empieza a gustar, a atraer. Maestro. Y bueno, después cuando ellos le preguntan dónde te hospedarás, Jesús le dice, vengan y vean. Ven y ve. Esto se va a repetir, pero vamos a dejarlo ahí suspendido, porque vamos a ir a la segunda parte de lo que pasa. Los discípulos se van con Jesús, hospedan con él una noche, y al día siguiente pasa algo. Andrés, que de hecho era hermano de Pedro, lo va a buscar. Y mira, leamos lo que pasa. Después de haber pasado una noche con Jesús allí, Andrés va y busca a Pedro. Mira, Juan 1:40, dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés, y aquí está uno de estos dos. Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Aquí ya cambia la percepción. Le bastó solamente una noche para cambiar de la visión de maestro a la visión de Mesías. O sea, hemos encontrado al Mesías, le dice a Pedro. Dice, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, atento aquí que le dice Jesús, tú eres Simón, le dice Jesús, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro, que algunos aquí argumentan que Cefas, serás llamado Cefas, roca, piedra, ¿no? Algunos aspectos de esta parte 2 de lo que sucede aquí en el origen, de cómo estaba empezando esta pandemia del cristianismo. Mira, Andrés, después de pasar solamente una noche junto a Jesús, cambia su paradigma. Ahora le dice Mesías. Ya no le dice maestro, sino que le dice Mesías. ¿Y qué era el Mesías para aquellos judíos del primer siglo? Eran aquel que esperaban que los pudiera libertar. Ellos estaban esperando a alguien que los libertara de la opresión romana, que cumpliera sus deseos. O sea, lo que más deseaban ellos era libertad. Por lo tanto, si es que Andrés se dio cuenta después de pasar una noche que este ser no solamente le podía enseñar cosas que podía aplicar a su vida, sino que también este ser humano que estaba viendo ahí delante de sus ojos era el Mesías que le vino a cumplir su deseo mayor de libertad. Interesante, esa transición. Ahora yo me quiero detener en las palabras que Jesús le dice a Pedro. Pedro llega, llamado por Andrés, le dice, mira, vamos a ver que este es el Mesías, el que va a cumplir nuestros deseos. Y las palabras de Jesús a Pedro le dice así, ¿no? Tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas. Y esto es interesante. Aquí se encuentran 3 aspectos que Dios nos dice también a nosotros en nuestra vida. Primero le dice, tú eres. O sea, Jesús conocía su presente. Tú eres Simón, hijo de Juan. Conocía de dónde venía. Conocía su pasado. Pero también conocía su futuro. Y serás llamado Cefas. Qué interesante. También Jesús conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Jesús sabe de dónde vienes. Jesús sabe quién eres tú, sabe cómo es tu presente. Pero Él también sabe cuál es tu futuro. Y ese futuro es algo sólido. O sea, Jesús lo ve como algo, como una promesa que Él te está haciendo hoy. Y eso me llama la atención. De hecho, para mí hizo eco entre lo que le dijo a Pedro con lo que me dice a mí el día de hoy. Jesús me conoce. Jesús sabe mi presente. Sabe que no estoy del todo bien. Sabe que muchas veces incluso a mí me cuesta poder compartir un mensaje de parte de Dios. Sabe la responsabilidad que tengo, que a veces me provoca ansiedad. Y sabe que muchas veces no me siento digno de poder estar haciendo esto. Pero aún así, Él me dice, yo sé de dónde vienes y también sé quién tú serás. Queridos, yo creo que ese es el primer mensaje que podemos comenzar a descubrir aquí en este origen. En estos pacientes cero de esta pandemia. Jesús conoce tu presente,
sabe que no estás del todo bien el día de hoy. Conoce tu pasado, sabe de dónde vienes, sabe eso que tuviste que atravesar, sabe aquellas heridas que te dejaron, sabe las traiciones que viviste. Pero también Jesús conoce tu futuro, sabe a dónde vas a llegar y sabe que ese lugar es un lugar sólido, es tierra firme, es como una roca. Porque Jesús te conoce, Jesús nos conoce. Querido amigo, esto me llama mucho la atención. Lo que le está diciendo aquí, lo que está pasando aquí ya te pone los pelos de punta, porque cómo esto se está compartiendo, cómo Jesús y cómo van cambiando el paradigma de quién es este maestro, quién es este rabí, pasando de un simple maestro, pasando al Mesías, y mira lo que sucede después. Jesús llama a otro discípulo, llamado Felipe, y este discípulo llama a Natanael, y vamos a ver, parte 3 de esta historia. La parte 3 tú la vas a encontrar en Juan, capítulo 1, versículo 45. Dice así: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió la ley de Moisés es la ley, y de quien escribieron los profetas. Y mira lo que dice Natanael, lo ninguneó a Jesús, le dice: de Nazaret, dice, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Nazaret era un pueblito pequeño, que nada, por eso Natanael conocía que era y cómo de ahí va a salir algo bueno, dice. Y mira lo que es, aquí yo creo que es el centro del mensaje del día de hoy. Porque lo que le dice Felipe es algo revolucionario. Le dice: ven y ve. Ven y ve. Juan 1, versículo 46. Ven y ve. ¿Qué aspectos podemos encontrar en esta declaración? Ven y ve. Nosotros tenemos un paradigma más bien occidental, y con todo esto del método científico que ha estado aumentando y cómo nosotros nos aproximamos a la verdad hoy, no está en mucha relación con esta declaración de Felipe. Porque nuestro paradigma es ver para creer, ¿no? Y quizás tú también lo has vivido así. No, tú tienes que ver para creer. Y creer, ¿qué es creer al final? Creer es una acción. Yo cuando decido creer, yo hago algo al respecto. Actúo, me muevo. Cuando creo, me lleva a moverme. Pero primero tengo que ver. O sea, veo, luego actúo. Me muevo, hago algo, ¿no? Ahora, el llamado de Jesús que te hace a ti y que le hizo a estos primeros discípulos de este movimiento que estaba empezando, es al revés. O sea, Jesús dice: ven es primero la acción, primero muévate, primero cree, porque ir involucra moverse y creer. O sea, si tú vas, es porque tú ya estás involucrando creencias, te estás moviendo, para, como resultado, ver. Es por eso que Dios nos llama a vivir por fe. Dios nos llama a movernos para que pasen las cosas. Nos llama a saltar por fe. Y sabes que esto me recuerda mucho cuando yo era chiquitito, y mi papá siempre hacía las pruebas de fe. Quizás a ti te hacía también tu papá o tu abuelo, no lo sé, o tu mamá. Cuando tú eras pequeño, mi papá me decía: ya, ¿confías en mí? Sí, confío en ti, papito, está todo bien. Ya, entonces mira, vamos a hacer un juego, él decía. Se ponía detrás mío y yo tenía que lanzarme de espalda sin ver, sin abrir los ojos, hacia sus brazos. Pero ¿cuál era la gracia? Yo no tenía que doblar las piernas. Y eso era prueba de que yo confiaba en mi papá. Al principio era difícil porque, de hecho, mi papá me dejaba caer como un poquito más de la cuenta, y eso ya me hacía doblar los pies. Ya, y al final sí, siempre me sostenía. Nunca me iba a dejar caer. Pero la tendencia era dudar, la tendencia era doblar los pies. Hasta que al final entendí que nunca mi papá me iba a dejar que me cayera en el piso. Me acuerdo que hasta lo hacía de altura después. O sea, me ponía de altura y me tiraba de espalda y ni siquiera doblaba las piernas porque había llegado ya a creer en él, pero tuve que ver primero. Tuve que sentir que él iba a estar ahí y que no me iba a dejar solo. Sabes que esto es interesante porque Jesús nos manda a lo mismo, a dar saltos de fe, a dar pasos de fe, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos descubrir. Si no nos movemos, si no vamos, no vamos a ver. Aquí no es ver para creer, es creer para ver.
Y ahí está la gran diferencia. ¿Será que tú estás dispuesto a moverte por fe y no por vista? Pablo decía después más adelante, nosotros vivimos por fe y no por vista. Porque nosotros primero creemos, nos movemos y vamos en búsqueda de lo que Dios ha prometido para nosotros. Por lo tanto, hoy la invitación es al revés. No es ver para creer, sino que es creer para ver. Y sabes que Natanael responde, después de que de hecho Jesús le dice, yo te vi, yo te conozco, y evidencia cómo Jesús al final lo conocía, y en sus ojos yo me imagino una mirada tan profunda, que Natanael no le quedó otra de decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y mira cómo va esto en creciendo. Primero nos encontramos con Jesús como Maestro, después lo encontramos con Jesús como Mesías, el que cumple nuestras expectativas, y después nos encontramos como Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Mira, esto es interesante porque yo creo que tú también has tenido esta relación con Dios, con Jesús. El Rey de un grupo de personas, el Rey de la iglesia, ¿no? El Rey de ese grupo o de esa iglesia que tú has decidido participar, del cual yo soy parte, que me puedo identificar con ellos, ¿no? Adoramos juntos a un mismo Dios. Yo ocupo también un lugar ahí. Si ese es el Rey de Israel, de mi iglesia, por ejemplo, de mi grupo de personas, bueno, yo voy a vivir bajo sus órdenes. Lo admiro, le obedezco. Y yo creo que tú también pasaste por ver a Dios como un rey, ¿no? De que tú lo admiras, que tú lo obedeces y que sabes que te identificas con un grupo de personas del cual también han decidido esto. Esto es un paso importante. De hecho, para mí esto y aquí te hablo a nivel personal, esto de ir para ver, me ha permitido ver a Jesús y tener también este desarrollo en mi relación con Dios. De ver a Jesús como un maestro, admirar sus enseñanzas. Tratar de imitarlo, ¿no? Del cual aprendo y sigo aprendiendo. También a verlo como el Mesías, quizás aquel que cumple con esas expectativas que yo puedo pedirle y que Él me da, y saber de que mis deseos pueden ser cumplidos, y no solamente cumplidos, sino que Él me da más incluso de lo que yo podría alguna vez imaginar. También Él es mi Mesías. Y también Él es el Rey del cual me siento parte de su reino. Pero ¿sabes tú que todos estos pasos tienen su clímax al final del Evangelio de Juan? Y eso es lo que yo te quiero llevar. Yo te quiero invitar para que vengas y veas. Mira lo que sucede al final del Evangelio de Juan con la historia de Tomás. Tomás era otro de sus discípulos, yo creo que el que más dudaba. Hace unos sábados atrás hablamos de dudas y fe. Tú puedes encontrar también ese tema aquí en nuestro contenido. Pero a mí me llama mucho la atención Tomás. Porque al final ya del relato de Juan se encuentra algo interesante. Juan 20, 24, y te lo voy a leer. Los discípulos se habían encontrado con Jesús después de haber resucitado. Jesús ya había vencido la muerte, resucitó y se le apareció a algunos de sus discípulos, pero Tomás no estaba allí. Por lo tanto, los discípulos le dijeron, oye, nosotros mira, hemos visto a Jesús. De hecho, Juan 20, el 25 dice así, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y mira lo que dice Tomás. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las manos y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. O sea, ver para creer. Incluso tocar para creer, experimentar para creer. Pasó como una semana y de nuevo Jesús apareció a sus discípulos. Y estaba Tomás. Y allí Tomás estaba viendo a Jesús de nuevo. Y Jesús le dice, ven. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. No seas incrédulo, sino un hombre de fe. Versículo 28. Mira lo que dice Tomás. Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos, felices, los que no han visto y sin embargo creen. Qué tremendo, queridos. Estos son los aspectos finales, las conclusiones que te quiero dejar el día de hoy. Jesús pasó al final del libro
de ser un maestro, de ser el Mesías, de ser el Rey de Israel, a convertirse en la exclamación de Tomás: Señor mío y Dios mío. Una visión personal de Dios, de Jesús. Señor mío, Dios mío. Sí, eres el Rey de todos, ¿no? De esta iglesia, de este grupo de personas. Pero así como tú te preocupas de cada estrella fugaz, tú la ves, y como estás en un nivel tan grande a nivel universal, también tú te preocupas por mí. También tienes una relación personal conmigo. Por eso yo te puedo llamar mi Dios. Y qué importante es pasar por todo este proceso, de llegar a declarar, de llegar a creer que Jesús es tu Dios, que tengas una relación personal con Jesús. ¿Sabes que la invitación de Jesús hoy hace eco muy fuerte en mi corazón? Felices los que no han visto y sin embargo creen. Felices, dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Porque sabes tú, cuando tú crees, tú después ves milagros, ves cosas grandes. Yo lo he visto. Muchas veces pensamos que los milagros vienen cuando estamos sentados y pensamos que la iglesia se trata de simplemente consumir. Vive una sociedad tan consumista que pensamos que la iglesia es lo mismo. Ya, me quedo donde me ofrecen el programa más entretenido, donde canten más lindo, donde me ría más en las predicaciones, donde la pase bien. Ahí yo me quedo. Pero queridos amigos, imagínate, tú estarías buscando una iglesia en la iglesia del primer siglo. ¿Te quedarías allí donde no había música, donde no había redes sociales, donde no había templos grandes, ni encuentros, ni fotos, donde tú podías allí? La iglesia del primer siglo solamente tenía amor, mesas, risas, compartir. ¿Te quedarías allí? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Qué estás intentando llenar en tu vida con Jesús? ¿Será que simplemente lo estás viendo como un Mesías que quieres que llene algo según tu visión, según lo que tú piensas que es mejor para ti? ¿Será que simplemente lo estás viendo como un maestro digno de imitar, su filosofía, de publicar algunos versículos ahí en tus redes sociales, pero nada más que eso? ¿O será que has estado en la iglesia, ¿no? Y lo has visto como un rey del cual tú admiras, incluso has seguido sus órdenes, has vivido en una estructura religiosa, pero no has tenido una relación personal con él? Es momento de que pases de que Jesús sea tu maestro a que Jesús sea tu Dios. Que tengas una relación personal con él, que te encuentres con él y sabes cómo hacerlo. Muévete, actúa. Encuéntralo en el pobre, en el oprimido. Encuéntralo en los humildes. Levántate y tú sabes quién necesita de ti el día de hoy. Allí vas a encontrar a Jesús. Jesús lo dijo: quieren encontrarme, búsquenme allí. Cada cosa que tú hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Yo estoy allí. Queridos, al final, todo no termina con un ¿qué estás buscando en Jesús? Sino que todo esto termina con ¿qué busca Jesús de ti? ¿Y qué busca Jesús de mí? ¿Qué puedes hacer junto a Dios? Todo este evangelio termina a Jesús enviando a las personas para que expandan este reino, para que le cuenten a otros de este tremendo amor, de este Jesús que lo llena todo. Termina con un Dios personal que nos envía a extender su gracia al otro. Ven y ve. Ven y ve. Vive su cruz. Vive lo que Él hizo por ti. Vive en su reino el día de hoy. Que Él se convierta en tu Dios. Si es necesario que tengas que tocar sus heridas, bueno, muévete, pídele, levántate, anda. Porque no vas a encontrar a Jesús simplemente en la pasividad de tu vida, en el consumismo religioso. Tú lo vas a encontrar cuando vayas y lo encuentres en los ojos de aquel que sufre. Ahí está Dios, está más cerca de lo que tú crees. Jesús está allí. Y hoy la pregunta no es ¿qué buscas en Jesús?
sino que la pregunta que Jesús te quiere hacer hoy es ¿qué Él busca de ti? ¿Y cuántas cosas pueden hacer juntos? Y eso es maravilloso. Jesús cambió la vida de unos 12 que creyeron y vieron. Y hoy puede cambiar tu vida también, porque esta pandemia sigue. Y no es la pandemia del coronavirus, es la pandemia del cristianismo que sigue multiplicándose y no para. La han intentado parar con muchas vacunas a lo largo de la historia. Y yo creo que hoy hay muchas cosas que están intentando frenar este movimiento o confundir, pensando que estamos haciendo iglesia pero no lo estamos. No te confundas, querido amigo. Ven y ve, míralo por ti mismo. Levanta la cruz de Jesús por ti mismo. Proclama su nombre, porque este es el momento para que tú te levantes, vengas y veas. Que Dios te bendiga. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. La cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte
Santo, Santo, Dios, Santo, 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 Dios. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre. Muchas gracias, Pastor Dani, por este lindo mensaje y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo que quedan totalmente invitados cada sábado a las 10:30 de la mañana vía Zoom en Comunidad en Estudio y a las 12 por aquí, YouTube, en Comunidad en Adoración. Que tengan una linda tarde. ¡Chao!